Hola a todos. Esta última parte de la epístola a los Efesios con la que estamos trabajando, estamos meditando, nos dice en el capítulo 5, ya hacia el final, dice lo siguiente: someteos unos a otros por respeto a Cristo. Nos dice el motivo, que no es el someterse una persona a otra simplemente, sino que es el guardar el orden que Cristo quiere. Por lo tanto, eso no humilla a la persona, sino que la enaltece. Me acuerdo una dirigente comunista española que decía: yo no admito a Dios porque no quiero a nadie que esté por encima de mí. Hay que decir lo siguiente, que Dios no está por encima para aplastarnos, sino para elevarnos, ¿eh? Y que Él mismo, como dice el libro del Apocalipsis, al comienzo, dice: yo soy el primero y el último, ¿eh? El Señor no solamente es el primero, sino que se ha puesto en el último lugar, en el más humillante, en el objeto de las burlas y el que aguantó toda la maldad del mundo. Por lo tanto, ha sido tratado como lo último, ¿eh? Entonces, nosotros lo amamos porque Él ha dado pues esas muestras de amor, porque quería suscitar también nosotros el amor, porque cuando suscita el amor, entonces nos parecemos a Jesucristo también nosotros. Y eso le agrada mucho a Dios y también le agrada a los demás, desde luego, porque no hay nada más grande que vivir amando, ¿verdad? Pero con ese amor que Jesús nos enseña: amaos como yo os he amado. Entonces, el guardar ese orden que nos dice el apóstol Pablo es algo que el Señor nos propone, y lo hacemos por respeto a Cristo, por lo tanto. Y lo mismo que un cuerpo, no podemos, el que es ojo no puede ser oído, y el que es oído no puede ser nariz, y el que es nariz no puede ser mano, ¿verdad? Pues nosotros también ocupamos cada uno nuestro lugar, y el cuerpo no se siente dividido. La mano no está dividida del ojo, ni el ojo de la boca, ¿eh? Entonces nosotros también formamos una unidad. El cuerpo de Cristo. De esto es precisamente de lo que va a hablar aquí, ¿no? Habla en concreto de las relaciones familiares, sobre todo entre mujeres y maridos, ¿verdad? Y de guardar ese orden, un orden que consiste en el respeto cristiano, en el respeto y sobre todo en el respeto y en el amor, a fin de cuentas, en las dos cosas, ¿no? El respeto quiere decir no hacer nada que pueda herir a la otra persona ni humillarla, y al mismo tiempo no solamente esa parte negativa, sino también el valorar, el amar, el llenar esa vida pues de alegría, etcétera, ¿no? Bien. Por lo tanto, el Señor lo que nos está proponiendo no es un sometimiento de unos a otros o a unas autoridades, sino que es guardar el orden que Dios quiere, ¿no? Para nosotros. Bien, respetando pues esos medios humanos pues con los que debemos de contar, ¿verdad? Bien, después, un poquito más tarde, dice a los maridos, dice a las mujeres: sométanse a los maridos amar a las mujeres, un poco en el lenguaje de su tiempo, de las relaciones concretas de su tiempo. Bien. Amar a vuestras mujeres es muy importante esto. Fíjense que a veces en los matrimonios, pues en las parejas existe un amor en el principio, y luego el amor pues dice que tiene que continuar, ¿no? Seguir amando. Amar se funda en no solamente en lo que uno recibe, sino y sobre todo en lo que uno da. El amor es buscar el bien del otro, ¿no? Ese es el amor cristiano por excelencia, el que lo da aunque pues tenga que sufrir, ¿verdad? Ese es el amor de Jesucristo por nosotros. Bien,
El ejemplo, por lo tanto, es el sacrificio de Cristo. ¿Y para qué? Nos dice, para santificar. Pues fíjense que el objetivo no es solamente pues, el estar bien mutuamente, sino pues, alcanzar la santidad, ¿no? Y luego, de manera negativa, dice purificándola con el bautismo. Purificándola, la purificación tiene que ver, según este comentario que he visto, que me gusta mucho, de los profesores de la Compañía de Jesús, en la BAC, una edición antigua, ¿no? Dice lo siguiente, pues que la purificación tiene una relación con los sacrificios que se ofrecían en el libro de Levítico, que estaban consignados, que debían de ser de animales puros, ¿no? Animales sin defecto, ¿no? Entonces, el purificar a la otra persona, pues quiere decir pues el no mancharla, el no respetar la integridad, ¿verdad?, que tiene en su cuerpo, en su psicología, en su alma, ¿verdad? Y luego la santidad todavía por encima de eso, ¿no? Y la santidad significa la vida de Dios en nosotros. Bien. Y luego, pues como instrumento, él dice aquí, purificándole con el bautismo del agua, ¿no? Es decir, aquí se meten los sacramentos, las acciones sagradas por las que Dios está presente e interviene en los sacramentos. Por eso lo llamamos sacramento, porque es algo sagrado, ¿verdad? Nos dice por medio de esos instrumentos divinos, ¿verdad? Bien. Porque así quería el Señor presentar también a su iglesia. ¿Presentarla para qué? Pues la presentación antiguamente era sobre todo de la novia, que se iba a casar con el novio, y presentarla pues limpia, sin mancha, y virgen, pura, y antes de que la tomase el novio, ¿no? Bueno, pues así Cristo quiere presentar también a su pueblo, a su iglesia, ¿no? Los cristianos somos miembros, por lo tanto, de este cuerpo que es la iglesia, ¿no? Y formamos parte de esta unidad, estamos unidos así unos a otros. Y los miembros de este cuerpo se aman entre sí. El misterio de Cristo consiste en que Jesucristo y la Iglesia son una unidad. Y el matrimonio, por lo tanto, cristiano no solamente es un llevarse bien, sino vivir este misterio de la unidad de Cristo y su Iglesia también. La unidad, como recordamos, es una idea muy importante en esta epístola a los Efesios, muy importante, una unidad real. Y es lo que nos recuerda también la fiesta de hoy, de dos personas muy diferentes, pero también muy unidas, como eran el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. El apóstol Pedro fue, según nos dice la liturgia, el primero en recibir la fe y en proclamarla. Y el apóstol Pablo el primero en interpretarla. Aunque, si somos rigurosos y seguimos el Evangelio de San Lucas, la primera persona que recibió la fe es la Virgen María, la primera persona que dijo quién era Jesús, la que se informó primero por medio de un ángel quién era Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Bien, pero Pedro fue aquella persona a la que Dios directamente le ilustra para que él confiese la fe, para que él proclame con sus labios la fe que tiene todo el grupo de los creyentes. Y no es en base a su sabiduría, sino en base a lo que Dios le revela. Bien, Pedro significa piedra, viene de piedra. Jesús le cambia el nombre, su nombre era Simón, ¿verdad? Y se lo cambia en Pedro, ¿por qué? Por dos motivos, ¿no? El primero es porque lo que
aquello a lo que tú le das el nombre, a una cosa, a un animal, lo que sea, eso es tuyo, te pertenece, y por lo tanto tú le das el nombre, es decir, la identidad. Eso quiere decir que te pertenece. Bien, eso por un lado. Y por otro, Jesús le cambia el nombre y le da un nombre con un sentido. Y el sentido es piedra, es fortaleza, ¿verdad? En la piedra, una piedra que estará ahí, que resistirá y que es parte del edificio, una parte importante, ¿no? Bien, pues vamos a acudir al apóstol Pedro, vamos a pedirle por nosotros, por su iglesia también, que es tan atacada y que lo ha sido siempre, desde su juventud. La iglesia siempre fue atacada porque los cristianos siempre lo fuimos. Eso es inseparable una cosa de otra. Y lo fuimos, además, porque la palabra de Jesucristo se cumple. Y lo mismo que él dijo, que a él lo persiguieron, a él lo mataron. Y lo persiguieron, pues a los apóstoles los persiguieron y a los sucesores de los apóstoles también los persiguieron y los siguen persiguiendo. Y los seguirán persiguiendo. Y todos así cumplirán las profecías que Jesucristo nos anunció. Y además nos las anunció para que no nos sea un motivo de caída para nosotros, de decir, bueno, es que estamos haciendo las cosas mal, lo que sea. Bueno, pues a veces, pues aunque uno haga las cosas bien, y pues siempre seremos perseguidos. ¿Por qué? Pues porque el Señor no se equivoca. Y lo mismo que dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también, o sea, que es igual. Y ahí está en el Apocalipsis también, como esa bestia persigue a la mujer. Bien. Pero al mismo tiempo dice Jesús, pero si han guardado mi palabra, guardarán la vuestra también. ¿Es verdad? Por lo tanto, la palabra de Dios, si Jesucristo la escuchó por boca de Pedro, y Pedro era una persona, un hombre del mar sencillo, pues también Dios la puede poner en boca de cualquiera, la palabra, para que la anuncie, la proclame y la diga, porque el mundo tiene necesidad de conocer a la persona de Jesús. ¿Por qué? Pues porque el mundo no sabe. Según nos dice el relato de la confesión de Pedro sobre la identidad de Jesús, nos dice que la gente, ¿qué dice la gente de mí? Pues uno es esto, otro es esto, otro es esto, pero nadie lo conoce. Y es verdad, se sigue sin conocer la persona de Jesús. Por eso debemos conocerlo nosotros mismos y conocerlo en profundidad y proclamarlo con nuestra palabra y también con nuestras obras, con las dos cosas. Bien, pues vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedir la intercesión de estos dos santos, Pedro y Pablo. Me he fijado más en Pedro porque tengo aquí a Pedro en la parroquia como patrono y por lo tanto pues me he fijado más en él. Y Pablo es un ardentísimo predicador de la fe, una persona pues muy apasionada que nos ayuda mucho a entrar en su manera de ser, porque él, como sabemos, no andaba a medias tintas nunca, sino que lo daba todo por Cristo, ¿no? Bien, un modelo de conversión, un modelo permanente de conversión para nosotros, de amor a Cristo pues completo, ¿no? Bien, pues vamos a pedir la intercesión de estos santos que están en el cielo y que están con Jesucristo, y le pedimos la intercesión de la Reina de los Apóstoles, de la Virgen María, y le pedimos la asistencia de sus ángeles también. Y hacemos ahora la oración al Espíritu Santo y la bendición. Spiritus Sanctus, Spiritus Veritatis, veni in corda nostra, da populis claritatem lucis tue, ut in fide unitate tibi complaciant per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Muchas gracias por estar ahí y por estar unidos en la oración. Muchas gracias. Y hasta otro momento.